Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y cuando lo tengan, por favor, se ponen en pie un momentito y lo vamos a leer. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en este día tu Espíritu Santo sea iluminando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, sea abriendo nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos en este día, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, sabemos que tu palabra es eficaz, sabemos que tu palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos, y que quiere hacer una obra en cada uno de nosotros, discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, y traer edificación a nuestra vida. Y te rogamos en el nombre del Señor que tu Espíritu Santo nos ayude en este día a descubrir la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Me da mucho gusto ver también a Reina, es la mamá de Lourdes, ¿verdad? Está por ahí atrás. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. La historia de Jonás es una historia que muchos creen que es una fábula nada más, ¿verdad? Porque algunos piensan que no es verdad que una persona pueda estar en el vientre de un pez por 3 días y sobrevivir, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia se ha comprobado que Jonás no fue el único. Han habido otras personas también que por algún motivo en el mar, un pez grande, una ballena o algún otro pez, se los tragó y también han sobrevivido. Y eso está documentado, ¿verdad? Inclusive si ustedes van ahí al internet, en YouTube, se puede ver hasta los nombres y fotos inclusive de cuando abrieron el pez que cogieron y había alguien metido allí y todavía con vida. Entonces, nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es una fábula. ¿Todos lo creen? ¿Verdad? Todas las historias que tenemos en la palabra de Dios son historias verdaderas. El rico y Lázaro, por ejemplo, es una historia que la contó el Señor Jesús, ¿verdad? Y cuando la Biblia pone nombres a las historias, ¿no es cierto? Es algo real, algo que realmente ocurrió. Señor Jesús ni nadie se inventa un nombre para contar una historia, ¿verdad? Hay historias que no tienen nombres y esas son parábolas, ¿verdad? Que el Señor Jesús contaba para decir, por ejemplo, un sembrador salió a sembrar, ¿ya? No dice el sembrador Luis o el sembrador Jorge, ¿verdad? Pero en el caso de Lázaro, ¿verdad? Menciona su nombre. Y en el caso de Jonás, la Biblia menciona el nombre de Jonás y dice era hijo de alguien, y es una historia real, no es ninguna fábula, no es ninguna parábola, y eso es importante para lo que queremos aprender. Y vino el Señor a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad que era enemigo de Israel, ¿verdad? Ellos hacían excursiones en contra de Israel y atacaban muchas veces a Israel. Y cuando el Señor le dijo a Jonás: vete a Nínive y predícales la palabra de Dios, pues por la mente de él pasaron muchas cosas, ¿verdad? La primera cosa que pasó es: pero si estos son mis enemigos, ¿cómo les voy a decir esto para que se salven si yo lo que quiero es que se condenen, ¿verdad? Y
y tantas cosas que pasaron por la mente de Jonás. Y todo esto que pasó por la mente de Jonás hizo que él tomara una decisión un poquito absurda. Posiblemente él no conocía plenamente a Dios. Cuando terminamos el libro de Jonás, vemos que él sí conocía a Dios, porque cuando tiene esta interacción con Dios, él le dice a Dios: yo conocía que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que te arrepiente de la maldad, ¿verdad? Y que sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar, y yo conocía esa parte de ti. Es decir, que Jonás sabía quién era Dios, Jonás tenía una idea de quién era Dios, pero algunas facetas de Dios no las conocía plenamente. Y entonces él en su mente, ¿verdad?, pensó que podía huir de Dios, que podía huir de la presencia de Dios, y lo que hizo fue irse en el lado totalmente opuesto hacia donde Dios lo había mandado, ¿verdad? Porque si ustedes ven en el mapa, el Tarsis está totalmente al otro lado de Nínive, que era donde Dios lo había mandado. Y lo que se le ocurrió a Jonás, como dice aquí, es irse lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le había dado una orden, Dios le había hecho un llamado, y Jonás quería escapar de ese llamado, escapar de esa orden que Dios le había dado. El Salmo 139, del 7 al 10, no existía el Salmo todavía, posiblemente cuando la historia de Jonás, pero el Salmo 139 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu, ¿verdad? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y él empieza a decir: si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, hermanos, no hay lugar en donde el hombre pueda esconderse de Dios o pueda escapar de la voluntad de Dios. Y este es el otro punto, porque no solamente era lo que Jonás quería, era esconderse de Dios. Posiblemente él sabía que no se podía esconder, pero lo que sí quería era escaparse de la voluntad de Dios y irse a un lugar en donde iba a ser más difícil que él pueda cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el Salmo dice esto: no hay un lugar donde tú y yo podamos irnos que podamos escapar de la voluntad de Dios. ¿Hay algún lugar en donde podamos estar seguros y decir: yo voy a no hacer lo que Dios quiere que yo haga? No hay ningún lugar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jonás? Lo que hizo Jonás fue escapar de un llamado que Dios le había hecho, ¿verdad? Y escapar conscientemente. Pero quisiera decir que es posible escapar conscientemente de un llamado que Dios nos hace, pero es posible también escapar inconscientemente de lo que Dios nos hace y lo que Dios nos llama. ¿Por qué? Y aquí vamos a un punto bien interesante, ¿verdad? Dice ahí que cuando Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, llegó a un puerto que se llamaba Jope, ¿verdad? Y halló enseguida una nave que partía para Tarsis, ¿ya? Ahora, Jope y Tarsis tienen un significado, ¿verdad? Y que significa, en este caso, bonito, hermoso, seguro. Es lo que significa. Ustedes saben, todos los nombres que los judíos ponían tenían un significado, ¿verdad? Y este es el significado de eso. Ahora, él estaba buscando refugio en un lugar donde él podía sentirse bien, donde él podía sentirse mejor, donde no solamente podía escapar de la presencia de Dios, sino que también podía sentirse a gusto, ¿verdad? Y ese es el asunto con nosotros cuando nosotros queremos escapar de la voluntad
voluntad de Dios, porque pensamos de alguna forma que la voluntad de Dios no es lo correcto para nuestra vida. Y no lo decimos con palabras, lo decimos con acciones, ¿verdad? Y entonces pensamos que si Dios quiere algo para nosotros, es posible que de esta otra forma nos vaya mejor que lo que Dios está diciendo o está queriendo para nosotros. Y ese fue el caso de Jonás. Jonás dijo, mira, si yo voy allá, posiblemente me van a matar, me van a insultar, son mis enemigos, no la voy a pasar muy bien. Si me voy a Jope o a Tarsis, que significa que es algo que vale la pena, algo bonito, algo hermoso, algo seguro, entonces allá voy a estar mejor, ¿ya? Lo que él no se dio cuenta y nosotros no nos damos cuenta es que cuando Dios nos hace un llamado y cuando Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida, lo que Él quiere hacer en nosotros siempre es lo mejor, aunque no lo parezca. Amén. ¿Todos están de acuerdo con eso? Muchas veces vemos lo que Dios quiere para nosotros y decimos, no. Eso me va a traer dolor, me va a traer sufrimiento, me va a traer problemas con todo el mundo, ¿verdad? Y yo no quiero eso. Yo quiero un lugar tranquilo, yo quiero un lugar hermoso, yo quiero estar en paz, yo no quiero complicarme la vida haciendo lo que Dios quiere que yo haga, ¿ya? Y eso fue justamente lo que pasó con él. Y el que él haya llegado y haya encontrado una nave allí inmediatamente, eso tipifica lo que sucede en nuestra vida también cuando nosotros estamos queriendo escapar de lo que Dios quiere para nosotros, del llamado que Dios nos ha hecho, de la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando siempre hay una nave ahí lista para llevarnos al lugar que queremos. ¿Amén? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Él llegó al puerto y encontró una nave, ahí estaba. El enemigo siempre va a tener una nave lista para ti, para cuando tú quieras huir de la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa nave? Esa nave, por supuesto, en el caso de Jonás era una nave en el mar, ¿no? En el caso nuestro puede ser un trabajo, puede ser una oportunidad que se te presentó por allí, puede ser unos amigos que te dicen, no hagas eso, vente por acá, vamos a pasarla más chévere. Puede ser cualquier otro tipo, pero el enemigo siempre va a tener una nave lista para ti, para cuando tú digas, mira, yo no creo que esta voluntad de Dios sea lo mejor para mí. La otra cosa que quiero que notemos, ¿no?, es que este Jonás llegó a esa nave y, de acuerdo, si ustedes siguen leyendo la historia, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando ya estuvo en la nave, ¿ustedes se acuerdan? Se acostó a dormir, se metió al lugar más cómodo de la nave, ¿ya? Se metió allá en donde no había ruido, en donde nadie lo podía encontrar, en donde nadie lo podía decir, y se acostó a dormir, se acostó a descansar, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando escapamos de la voluntad de Dios, cuando escapamos del llamado de Dios, podemos descansar. Y eso no es verdad. Es una trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo cuando él quiere hacerte creer que si tú no haces la voluntad de Dios y no escuchas el llamado de Dios, puedes pasarla bien, puedes pasarla chévere, puedes descansar. No tienes que madrugar, no tienes que ponerte a hacer tantas cosas que te piden en la iglesia o que el Señor te pide hacer. Puedes pasar mejor, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos hoy en día, hermanos, y eso no estoy hablando de nadie en particular, sino de lo que está ocurriendo en las iglesias en general, ¿verdad? La comodidad en que la gente quiere vivir la vida cristiana. Si ustedes encuentran en la Biblia todos estos hombres que servían al Señor,
todos estos hombres que aceptaban el llamado del Señor, ninguno de ellos vivía una vida cómoda. ¿Ya? Todos ellos sufrían. Ustedes ven lo que pasaba con Pablo. Ese Pablo, uno dice, uy, no, tremendo siervo de Dios, apóstol. No, el apóstol. Hoy día los apóstoles los tienen acá arriba, ¿verdad? Y les sirven, y les agradan, y viven en buenas casas, y tienen buenos carros. El apóstol Pablo, ahí lo dice, apedreado no sé cuántas veces, dado por muerto no sé cuántas veces, azotado cuántas veces, bueno, todo eso. No es una vida de comodidad el servir a Dios. Tiene su recompensa, pero no es una vida cómoda, no es una vida fácil, ¿verdad? Y entonces pensamos que cuando estamos alejados de la voluntad de Dios, cuando estamos alejados del llamado de Dios, cuando no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, podemos pasar cómodo. Y esa es la peor mentira del diablo. Porque cuando tú y yo tenemos un llamado de Dios, cuando Dios tiene algo que hacer contigo y tú no lo haces, ¿verdad? Hay una tormenta que se está levantando y que un día, tarde o temprano, te va a llegar, ¿verdad? Fue lo que pasó con Jonás. Él estaba allí tranquilo durmiendo y una tormenta se levantó. La otra cosa que quiero que caigamos en cuenta es cuando uno deja de hacer la voluntad de Dios, cuando uno no escucha el llamado de Dios en lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en sufrimiento? ¿Cuánta gente está en dolor? ¿Cuánta gente está en angustia? Porque tú y yo no hemos sido capaces de hacer la voluntad de Dios y de hacer lo que Dios nos pide hacer, ¿verdad? En administración hay un término, estaba tratando de recordarlo, porque se me vino ahora nada más esto, pero lo sentí de parte de Dios decirlo. Cuando una empresa gana, ¿verdad? Esa es la ganancia de la empresa, y la empresa dice, gané 1 millón, por decir, en este año. Pero en administración también se considera lo que se dejó de ganar por cosas que se debían hacer y no se hicieron. No sé si los muchachos me ayudan. Tiene un nombre. El costo de oportunidad. Exacto, el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? El costo de oportunidad quiere decir que si tú ganaste 1 millón, pero habían otras cosas que podías hacer. Y si hubieras hecho esas otras cosas, hubieras ganado 1,5 millones. Entonces, ese $500,000 es considerado en administración como pérdida de la empresa. Y ese es el costo de oportunidad. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no estamos aceptando el llamado de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Hay un costo de oportunidad que se está perdiendo. Todas esas personas que están a nuestro alrededor, que podían escuchar el mensaje, todas aquellas personas a nuestro alrededor que podían ser beneficiados por lo que Dios nos pide que hagamos y no lo estamos haciendo. Hay mucha gente ahí en dolor y en sufrimiento. Fíjense ustedes lo que pasó. Si ustedes leen, sería bonito, no tiene muchos capítulos, es más bien cortito el libro de Jonás, ¿verdad? Termínenlo de leer para que ustedes vean. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando estaba la tormenta, cuando la tormenta se levantó como resultado de que Jonás estaba siendo desobediente con Dios, ¿qué fue lo que pasó? La gente allá afuera angustiada, llorando, gritando, pidiéndole a otros dioses, ¿no? ¿Y qué dice? Hay una parte que dice que comenzaron a botar sus pertenencias, ¿sí? Todo lo que tenían para alivianar el barco, y comenzaron a botar sus cosas, ¿ya? Miren ustedes cuánta pérdida en personas alrededor de una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, que no quiere ser obediente a lo que Dios pide, que no quiere aceptar el llamado de Dios, ¿ya? Y nosotros creemos que no pasa nada. Nosotros creemos que, bueno, sí, yo estoy aquí tranquilo, yo me siento bien, no estoy metido en líos, no estoy metido en problemas,
No tengo que madrugar, no tengo que ir por la noche, no tengo que ir los fines de semana, estoy bien, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando a tu alrededor? Todas esas personas que están sufriendo, todas esas personas que necesitan de ti y que pueden llegar inclusive a morir sin escuchar de Dios, porque tú no hiciste lo que Dios quería que tú hagas, ¿verdad? Siempre recuerdo mi amigo, yo he contado esta historia varias veces, pero me acuerdo de mi amigo, el que se hizo militar. Cuando yo salí, me gradué del colegio, quería entrar a la Fuerza Aérea y di los exámenes, estuve a punto de entrar, la FAE se llama en Ecuador, ¿verdad? Y uno de mis amigos sí entró, ¿verdad? Y cuando él regresó, yo ya era cristiano, ya me había convertido y quería hablarle a él de Dios porque me contó que estaba en tremendos problemas en la Fuerza Aérea. No me dijo exactamente qué era lo que pasaba, pero aparentemente era problemas con la hija de un general o algo así. Y estaba en una situación bien difícil. Pero la primera vez que yo fui con él y hablé con él, pues la pasamos chévere. Él me invitó ahí al casino de oficiales de la Fuerza Aérea y nos metimos a la piscina y nos tomamos inclusive unas cervecitas allí y toda la cosa y la pasamos chévere. Pero yo dije, la próxima vez que lo vea, le voy a hablar de Dios, ¿verdad? Porque si está en problemas, eso es lo que necesita. Él no sabía que yo era cristiano y ese día cuando me encontré con él, no le dije. Yo estaba más impresionado de ver su uniforme, que era el uniforme que yo quería vestir, y por eso quería entrar a la FAE, porque quería ponerle un uniforme de esos de piloto. Las mujeres creen que los botones son de oro, ¿verdad? Y por eso todas las mujeres andan atrás de los militares. Y entonces, no hubo una próxima vez. La próxima vez que yo lo fui a ver a la Fuerza Aérea para salir con él, cuando quedé en salir con él, me dijeron, el subteniente murió. ¿Y cómo murió? Lo encontraron en un cuarto de un hotel con un tiro en la cabeza. Y eso fue como él murió, ¿verdad? Y eso realmente marcó mi vida por muchos años, y yo quisiera que pudiéramos nosotros entender, ¿verdad?, lo que significa ese costo de oportunidad que estamos perdiendo con aquellas personas que pueden inclusive llegar a morir, que están en medio de esa tormenta, en ese barco, botando todo lo que tienen, dejando a un lado todo por tratar de salvarse, mientras nosotros estamos cómodos, sin hacer lo que Dios nos pide hacer. Y hermanos, yo en este día quiero motivarles una vez más a que no nos salgamos de la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te escogió y te llamó, y Él invirtió lo más precioso que Él tenía, la sangre suya mismo, invirtió para que tú y yo podamos ser salvos. Pero en ese camino de salvación, en todos esos años que Él nos tiene aquí en esta tierra, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Él no quiere que tú y yo seamos iguales que los de allá afuera, que solamente trabajamos día y noche para tener todo lo que necesitamos y vivamos bien, vivamos cómodos. Él no quiere eso para ti y para mí. Él te llamó a ti y a mí con un propósito más alto, con un propósito mucho más grande, ¿verdad? Y en ese camino, hasta el día que Él nos llame a su presencia, Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un propósito, Él tiene un llamado, así como Jonás, ¿verdad? Cada hijo de Dios tiene un llamado. Y es importante que cuando tú escuchas el llamado de Dios y sabes qué es lo que Dios te pide hacer, lo obedezcas, para evitar tu sufrimiento, para evitar el sufrimiento de otras personas, para evitar que otras personas mueran a tu alrededor sin escuchar de Dios. Ese es el propósito de Dios por el cual Él nos tiene aquí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si ya Dios te salvó, por qué si ya Dios te va a llevar al cielo, por qué nos deja aquí todavía?
¿No sería lo ideal que cuando Dios dice, te salvé, ¡pum! ¿Sí? Porque la palabra redimir, de acuerdo con la Escritura, ¿verdad? Cuando dice que Dios nos redimió, ¿qué quiere decir? ¿Todos entienden ese término? Era el término que usaban los esclavos cuando iba el hombre, el amo, ¿verdad? Y compraba un esclavo y decía, yo pago 100 denarios por este esclavo, y que la palabra que se usaba era redimir, ¿sí? Redimir, ¿qué quiere decir? Comprarlo. ¿Y qué hacía esa persona? No lo dejaba ahí en el mercado de esclavos, ¿sí? ¿Qué hacía? Se lo llevaba a la casa, ¿sí? Ahora, ¿qué significa redimir para ti y para mí? Cuando Dios dice, ya te redimió. Y entonces, ¿por qué no me llevas, Señor, de una vez? ¿Por qué me dejas aquí sufriendo y teniendo problemas y aguantando frío y aguantando insultos y aguantando problemas con la gente? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere rescatar a más a través de ti. Porque Él quiere que tú seas una luz en medio de la oscuridad. Porque Él quiere que tú seas esa sal en medio de lo que está desabrido. Porque Él quiere que seas tú quien le ayuda a Él a salvar a otros, no solamente tú, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, y es por eso que estamos aquí todavía. Cuando Dios termine con ese propósito para nuestra vida, estamos listos para irnos. Es decir, cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos ha pedido hacer. Y hermanos, yo les animo, ¿verdad?, a que no nos salgamos de la voluntad de Dios. Y si todavía no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, solamente hay que preguntárselo, ¿verdad? Muchas veces no la conocemos porque no le preguntamos, ¿sí? Yo nunca me imaginé ser pastor. Y si ahora me vuelven a preguntar si quiero ser pastor, diría que no, ¿verdad? Porque yo veía, mi papá fue pastor, y yo veía todos los problemas que él tenía y todo el sufrimiento que él tenía y todas las cosas que le pasaban. Y yo decía, yo nunca en mi vida quiero ser pastor, ¿verdad? Y Dios me llamó a ser pastor. Y yo no quise hacer lo de Jonás. Yo busqué la voluntad de Dios, busqué si era verdad que Dios quería que yo fuera pastor, ¿sí? Y el Señor me lo confirmó de varias maneras. Pasó un tiempo, pasaron unos días en la que yo me estaba sorprendido de ese llamado que Dios me estaba haciendo, y en todo ese proceso Dios me lo fue confirmando, ¿verdad? A través de mi pastor de la iglesia a la que íbamos. Él me dijo, para ser pastor, siempre me acuerdo de esta frase, y lo comentaba con un pastor en estos días: para ser pastor solo puede ser por dos cosas: porque realmente eres un llamado o porque estás loco. Porque ninguna persona en sano juicio quiere ser pastor, ¿verdad? Y si no estás loco, entonces porque Dios te está llamando. Ya acepté el llamado, ¿verdad? Y aquí estoy. Este año cumplo 14 años, ¿verdad?, de ser pastor. Y ha sido difícil, ha sido un camino difícil. Han habido tormentas a nuestro alrededor, pero aquí estoy. Y lo que siempre he dicho, si todo este llamado que yo he tenido del pastorado ha sido para que una persona en 14 años realmente se haya convertido y haya decidido seguir al Señor, esos 14 años están más que pagados, ¿verdad? Y yo espero que sean más. Yo espero que este llamado que Dios me ha hecho dé frutos, ¿verdad? Y yo pueda llegar allá al cielo, y cuando el Señor me diga, a ver, ¿qué hiciste con ese llamado que hice contigo? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los talentos? ¿Verdad? Y yo le puedo decir, pues Señor, ahí los puse a trabajar lo mejor que pude, y aquí vengo con unos cuantos, ¿verdad?, que los traigo también. Pero ese es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?
Y hermanos, lo que les digo es, hoy día, y quiero hablarles así con todo el corazón, Dios no nos llamó, no invirtió su sangre en nosotros, no fue a la cruz por nosotros, no hizo todo lo que Él hizo, ¿sí?, para que tú y yo vengamos a sentarnos en la silla de una iglesia. Perdónenme que se lo diga de esa forma, ¿verdad? Tómenlo con amor, ¿sí? Dios no hizo todo eso, invirtió todo eso para que los domingos vengamos a sentarnos aquí. Dios quiere que tú y yo le ayudemos a Él a salvar a todas esas personas que están ahí afuera perdiéndose y que necesitan escuchar de ti y de mí que hay una esperanza, que hay alguien que lo puede salvar de la depresión, que hay alguien que lo puede salvar del alcoholismo, que hay alguien que lo puede sacar de las drogas, que hay alguien que puede hacer de él alguien diferente. Es para eso que tú y yo estamos aquí, es para eso que el Señor nos redimió, ¿verdad? Y hoy en día tenemos tantos medios a nuestro alcance para poder hacerlo. En el tiempo de los apóstoles tenían que caminar kilómetros para ir a hablar con una persona por allá en otra ciudad. Hoy día nosotros tenemos que mover un dedo. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? ¿Se dan cuenta lo que eso es? No tienes ni que salir de tu casa. No tienes ni que salir al frío, ni hacer nada más. Solo mover un dedo. Y puedes hablarle a una persona que está perdida, hablarle del Señor y darle esperanza, ¿verdad? Queremos escuchar ese llamado de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer con el llamado que Dios tiene para ti? Y que cada uno de nosotros tomemos seriamente este llamado de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte